Reciban un cordial saludo. Soy Constanza Rojas, instructora certificada, sublicenciada y agente. ¿El dolor desconecta la conciencia? Les pregunto, ¿el dolor desconecta la conciencia? Usted puede pensar claramente o en casos avanzados de la enfermedad puede pensar en medio de una crisis de dolor. Definitivamente no. Ejemplo, si usted tiene un dolor de muela espantoso, puede pensar con claridad. Lo único que usted piensa es, quiero quitarme este dolor ya. El dolor tiene la capacidad de desconectar su conciencia de su propia autonomía. Y la conciencia se caracteriza por eso. Por ejemplo, usted vino acá hoy a este live por su propia autonomía. Su conciencia lo trajo acá en virtud de esa capacidad. ¿Cómo se forman los pensamientos? Y eso es fundamental. Cuando usted tiene un dolor terrible, no puede ni pensar. Ahora imagínense en un estado avanzado de una enfermedad en el que la única forma de controlar el dolor es prácticamente durmiendo a la conciencia. Entonces, les digo, del libro Estructuras aplicadas del campo de creación de información, ya lo he citado varias veces, corresponde a la tesis doctoral del autor de las enseñanzas. ¿Cómo se forman los pensamientos? Los pensamientos se crean mediante la proyección de información del ojo derecho al área de información correspondiente al corazón. Se lo repito, de los elementos de la creación del hombre. Los pensamientos se crean mediante la proyección de información del ojo derecho al área de información correspondiente al corazón. ¿Alguna vez habría pensado que así funciona una persona? ¿Que los pensamientos se producen de esa manera? Ahora, si un pensamiento no lo deja ni ver, ni pensar, ni sentir, ni coordinar, pues entonces, ¿qué pensamientos hay allí o qué transmisión de pensamientos del ojo derecho a su corazón cuando hay un estado avanzado o crónico de dolor? El dolor físico asociado a diagnósticos médicos específicos es tan aterrador que incluso se ha autorizado la eutanasia en casos de enfermos terminales ante la ausencia de opciones que mantienen el paciente vivo pero prácticamente narcotizado. Eso es una realidad cada vez más fuerte en la sociedad y en la conciencia colectiva. ¿Cómo lidiar o manejar el dolor físico en un paciente crítico con un diagnóstico crítico? Solamente desconectando la conciencia. Solamente mediante el uso de analgésicos narcóticos. Efectivamente se controla el dolor, pero la persona no está plenamente consciente. Y en el camino de construir la salud a partir del desarrollo de la estructura de la conciencia, hay un proceso inevitable y es el tratamiento médico en términos de prueba de la realidad o prueba de realidad. ¿Les suena? ¿Cómo le diagnosticaron a alguien una enfermedad en términos de confirmación del diagnóstico? Pues mediante pruebas, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, imágenes radiográficas. Ahora bien, dentro de tantas tecnologías de control que entrega el autor para restaurar la salud, evidentemente nos entrega las tablas que contienen las series numéricas para restaurar, armonizar valores de parámetros de laboratorio y a partir de esa normalización crear o construir la salud del cuerpo físico, curarlo. Es un camino, es un proceso y se debe estar realmente enfocada para no perderse, óigase bien, en las pruebas de realidad de la conciencia colectiva. Y les voy a poner un ejemplo verídico, o sea, algo que realmente sucedió. Hay un diagnóstico inicial de un tumor fase 4 en el colon, metastásico en hígado, y la persona con ayuda de su círculo familiar gestiona sus controles, percibe un nivel de estabilidad física, ayudado con medicamentos, pero sí maximiza, por ejemplo, con el trabajo de control, maximiza el efecto analgésico, disminuyendo el nivel de toxicidad. Todo eso se hace con el trabajo de control. Normaliza incluso parámetros de laboratorio como la función renal, la función hepática, incluso la función tiroidea.
Y al cabo de unos meses la persona vuelve a sus controles médicos y resulta que el cáncer ya ha hecho metástasis en pulmones, en tiroides y quién sabe dónde más. Entonces, ¿cómo crear una norma aquí? A partir de esta información que realmente es abrumadora para la conciencia de esa persona, cuando aparentemente estaba logrando unos resultados. No se trata de negar la información que le está dando la conciencia colectiva, en este caso de la medicina. Se trata de no entrar en ella. Óigase bien, no se trata de negarla, se trata de no entrar en ella, de rodearla, de saltarla. Y esto de hecho es una tecnología de control. Está contenida en el seminario del autor, Enseñanzas de Grigori Graboye sobre Dios, corrección en situaciones de crisis. Entonces el autor dice que cuando nosotros estamos enfrentando o en medio de ese evento, como si estuviéramos como en un charco de lodo y no sabemos cómo salir de ahí, en algún momento llevamos a la conciencia para que rodee esa información y la conciencia mediante un salto brinque y salga de esa información. Puede sonar hasta gracioso, pero así también funciona la conciencia para resolver información. Cuando usted esté marcado, condenado por el diagnóstico médico, siempre puede tener presente que el nivel más alto de toda realidad es Dios. Si ya lo desahuciaron, si ya le dijeron que no hay nada que hacer, que todo está perdido, que no tiene cura, el nivel más alto de toda realidad es Dios. Y esto significa que por encima del diagnóstico, de las pruebas de realidad, de su propio cuerpo físico, que combate a muerte para no morir, por encima de todos, está el nivel fundamental que todo lo contiene. Dios, que es presencia omnimanifestada. Y con esto no estoy haciendo referencia a un simple concepto, aquí traigo un párrafo completo del seminario del autor, Enseñanzas de Grigori Graboye sobre Dios. Es su derecho pensar, esperar, creer, construir su curación a expensas de su conciencia, a punta de controles. Se llama libre albedrío. Libre albedrío, que implica las estructuras de su conciencia, de su espíritu, de su alma y pues evidentemente de su cuerpo físico. Así como desde su libre albedrío eligió pensamientos que a la postre desarrollaron esa enfermedad en su cuerpo físico, asimismo puede crear otros pensamientos, crear otra área de información. Siempre obtendrá algún nivel de normalización, algún nivel de resultado positivo del control, hasta en los casos en los que aparentemente no hay nada que hacer más que resignarse a morir. Entonces, invariablemente, aunque se muestra un avance de la enfermedad en cierto nivel, en otro nivel se evidencia la norma o la construcción de la norma de la salud allí. ¿Qué le dicen los resultados? ¿Qué le dicen esos resultados? Simple, fácil, sencillo. Debe continuar su práctica del control y si le es posible, incrementar los tiempos designados para esta práctica diaria. Hágalo. Y si puede apoyarse en alguien que gestione controles con usted o por usted, pues hágalo porque igual es beneficio para ambas partes. ¿Listo? Entonces, el punto acá es que en tanto estamos lidiando con esas pruebas de realidad, con ese diagnóstico médico que es gravísimo, que es mortal, que no hay caso, no hay camino, no hay opciones, no hay solución. En otro lado estamos gestionando unos controles que nos muestran que a pesar de todo, a pesar de ese diagnóstico en el que aparentemente ya no hay nada que hacer, sí se construye una norma. ¿Y cuál es el camino a seguir ahí cuando la conciencia de esa persona está como en esas, como bifurcada, como en esa disyuntiva? Pues si ya tiene ese diagnóstico, es su decisión seguir o no con el trabajo de control. Recordando que el nivel más alto de toda la información, de toda la realidad, de todo lo que es, de todo lo que existe, de todo lo que ha sido creado y lo que aún no ha sido creado es Dios. Es un nivel fundamental.
Y el autor dice que cuando nos vamos a ese nivel fundamental es como si abarcáramos toda la realidad. Entonces, la prueba de realidad está anclada, por ejemplo, en este caso, a las pruebas de laboratorio. Ejemplo, Grabovoy da la serie numérica para la normalización del antígeno que a nivel del sistema inmune determina, por ejemplo, el cáncer. Entonces, llegar a un nivel de normalización allí o de cierta construcción de la salud a partir de la normalización del antígeno, a partir de la normalización de ciertos valores de laboratorio, pues eso es lo que nos entrega el autor en el libro Series numéricas para la restauración del cuerpo humano. Solo al final de la obra original en ruso, el autor entrega una forma alternativa de construir la norma de la salud, que es precisamente la construcción de la salud, de la norma de la salud, con los parámetros del laboratorio. Y aquí hay un tema muy importante. Quienes más o menos tienen un acercamiento, dijéramos, algo aceptable con las tecnologías de Grigori Grabovoi, conocen la secuencia numérica 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9. Y algunos dicen que eso es vida eterna, la secuencia de vida eterna. Pues no, esa es la secuencia numérica de los indicadores normales de laboratorio o de parámetros de laboratorio. Y a partir de esa secuencia de base, el autor entrega más o menos 53, 55 tablas de normalización de parámetros de laboratorio en términos de valores asociados a sangre, orina, jugos gástricos o jugos del estómago, bueno, y otra cantidad de cosas allí. ¿Qué es lo que haremos en nuestro evento del próximo jueves 21 de marzo? Construir la salud o la norma de la salud a partir de la normalización de parámetros de laboratorio con base en esta información que nos entrega el autor en el libro, en la obra original en ruso. Óigase bien que no se trata solamente de entregar secuencias numéricas. Hay metodologías allí que entrega el autor muy claras para aplicar estas tablas y cómo funcionan como valores discretos que en bloque construyen esa norma de la salud. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, durante este mes de marzo estamos desarrollando 3 eventos de salud. El primero que ya lo llevamos a cabo el pasado jueves 14 de marzo, curarse con fórmulas matemáticas. Quienes estuvieron allí, bueno, pueden dar fe de lo impresionante de las tecnologías que entrega el autor. Logramos viajar al pasado, logramos cambiar o borrar la estructura del tiempo anterior a la formación de la enfermedad. Y en este evento del próximo 21 de marzo construiremos la norma de la salud a partir de parámetros de laboratorio. Y nuestro evento del próximo 28 de marzo, el siguiente jueves, construiremos o nos curaremos o construiremos la norma de la salud a partir de los órganos de Dios, del Dios creador. Entonces, pues les reitero la invitación. Estos 3 eventos, quienes se inscriban a los 3 eventos tienen un descuento. Cada evento tiene un valor unitario de $45. Quienes se inscriban en 2 eventos, pues hay un descuento. Quienes se inscriban en 3 eventos, pues hay un descuento mayor. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco muchísimo por recibir esta información, por designar el tiempo para verme y para escucharme y para permitir que esta información entre en contacto directo con la estructura de su conciencia. Y bueno, espero verlos el próximo jueves 21 de marzo, es en nuestro evento 5 p.m. hora Colombia, curarse con la normalización de parámetros de laboratorio. Muchísimas gracias a todos, un abrazo.